Hola, ¿qué tal amigos? Pues un gusto saludarlos una vez más para esta transmisión nueva del canal Neurociencia para Vivir Mejor. Para mí es un gusto tener hoy como invitado a un buen amigo que tenemos ya muchos años de conocernos, el doctor Gonzalo Quintana Zunino. Gonzalo, muchas gracias por darnos tu tiempo y compartirnos lo que sabes. Muchas gracias a ti, Genaro, por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir el tiempo para mí. No solamente es un privilegio, pero es un gran placer conversar de estas cosas y también dar un espacio para la gente de conocer esto de una manera un poco más amigable. Es un gusto completo para mí. Así que muchas gracias a ti. Bueno, a Gonzalo lo conozco somos del mismo laboratorio en Canadá donde hicimos el doctorado con la supervisión del doctor Jim Faust, gran amigo y mentor. Y hoy pues vamos a discutir con Gonzalo un paper que él y el doctor Faust escribieron y que sale publicado hace un año aproximadamente. Y estaba yo viendo, Gonzalo, que este paper lo envían en el 2021 y pasa un buen tiempo antes de que lo acepten, casi 3 años, y finalmente sale publicado. Ahorita nos platicas un poco por qué. Es un paper que ahorita se los voy a compartir aquí en pantalla, pero se llama Do Sex and Gender Have Separate Identities? Tiene el sexo y el género son identidades separadas, son conceptos separados. Ahorita nos va a hablar un poco Gonzalo de esto. Sin duda un tema pues muy importante, no solo controversial, creo, Gonzalo, sino también importante de entender, que refleja mucho de nuestro nivel de educación y de integración de las personas a este entendimiento. Entonces, pues a ver, quisiera yo empezar preguntándote, Gonzalo, ¿qué pasó con tanto tiempo de este paper? Pues bien, te cuento. Creo que se explica por dos razones. La primera fue que claramente tuvimos revisiones extensas de, creo, tres revisores, incluido incluso el editor de la revista, que fue en este caso el editor en jefe de la revista. Así que tuvimos varios comentarios que digamos, que poder trabajar. Pero también el editor en jefe de la revista, que es bastante consumida en el sentido de también hay muchos envíos, ha crecido exponencialmente, tomó en la rienda en sus manos la administración de este artículo, y como es una persona tan ocupada, terminó alargando quizás mucho, significativamente más lo que podría haber sido otro editor asociado que hubiese trabajado yo. Pero creo que también tuvimos el privilegio de poder contar con el editor en jefe como una de las personas que también revisó este trabajo. Muy bien, pues ahorita nos vas a explicar más a fondo. A mí me gustaría empezar con una de las preguntas más generales, Gonzalo. Eh, ¿Por qué crees que hoy en día es tan difícil hablar de sexo y género sin generar polémica en la gente? Uf, bueno, eh, creo que hoy vivimos en un contexto social donde tanto lenguaje, identidad, derecho están en constante debate. Como términos científicos, sí, lamentablemente terminamos peleando cosas que no deberían ser una pelea, y se genera mucha confusión, y eso propende a que la gente no se escuche, se polarice, y que claramente aquí quedan más perdedores y ningún ganador al respecto. Y fíjate que en los últimos años se han popularizado muchos entrevistadores, muchas personas que yo diría son radicales en su visión y que tratan pues, de plantear preguntas, yendo por el mundo planteando preguntas, como si trataran con sus entrevistas de mostrar un radicalismo absoluto, donde tienen que convencer que las cosas son de la manera como ellos lo ven. Una de las preguntas clásicas que yo he visto en muchos entrevistadores, llegan a donde están las personas y les preguntan, ¿qué es una mujer? ¿Me podrías decir? Y a partir de definiciones como esas, empiezan una narrativa que, si bien tiene un fundamento que ahorita me gustaría escuchar,
hay un punto donde tiene uno que ir entendiendo los niveles de organización desde lo biológico y por supuesto desde el cerebro, y tú que eres psicólogo, incluso llegar hasta el psique tan abstracto y tan complicado de entender, pero que nos tiene que hacer ver de los diferentes niveles de organización de lo que somos como sociedad, desde el gen hasta nuestra cultura, y que no es un punto absolutista ni determinista en lo absoluto. Entonces, en ese sentido, Gonzalo, me gustaría preguntarte, bueno, nos dices tú y Jim que el sexo es biológico y el sexo y el género es un constructo social. ¿Cómo podríamos explicar esta dualidad sin caer en extremos? Excelente pregunta, y claramente parte del debate que genera tanta división, polarización y también descontento. Digamos desde un comienzo que los y las científicos, una forma se distingue bastante bien y de forma bastante simple entre quién es una persona que se dedica a trabajar esto y personas que se dedican quizás a difundir una forma de ver las cosas, propaganda en una forma más extrema, que generalmente se asocia a influencers políticos y ese tipo de cosas. Es que los y las científicos nosotros nos basamos en la evidencia que se recolecta a partir de un método, la cual nos dice de que la mejor evidencia que existe apunta hacia un lugar. Y detrás de bambalinas es que hay mucha duda, hay mucha pregunta, hay mucha información que aún no se conoce. Entonces, alguien que es más mesurado y sabe un poco más de esto, y sabe, digamos, todo, o sea, sabe hasta un cierto punto lo que no sabe, se comunica de una manera distinta, para que las personas lo tengan en cuenta. Respondiendo más a lo que tu pregunta generó, yo creo que la clave está en reconocer que ambos conceptos son reales y válidos, al menos para lo que es la literatura científica, pero en planos distintos. El sexo es una realidad biológica que nos habla de cosas como los cromosomas, las hormonas, nuestra anatomía, tanto interna como externa, nuestra capacidad de reproducirnos. El género, en cambio, es cómo nos sentimos y cómo es esta experiencia de ser un macho o una hembra humana, de la forma que actuamos, de la forma que nos presentamos, de la forma en cómo eso tiñe o colorea distintos aspectos de nuestra personalidad y, obviamente, cómo nos presentamos e interactuamos en sociedad. Podemos aceptar de que el género es mayoritariamente binario, o sea, macho y hembra, mientras que el género es mucho más fluido y depende de la cultura, de la historia, la experiencia personal e incluso hasta claramente como hoy en día se demuestra desde un aspecto incluso hasta político. No sé si sea necesariamente bueno, pero claramente vemos de que la política puede tener gran influencia en esto. Así, no hay necesidad de contraponerlo. Podemos entenderlo como piezas distintas de lo que nos hace ser seres sexuados como somos. Y seres sexuados en donde el género, esta experiencia de ser macho, hembra y digamos muchas otras partes digamos de lo que es esta experiencia humana que claramente están entrelazadas. Así el género, o sea el sexo como una realidad prácticamente inmutable, porque si bien una persona puede cambiar anatómicamente, puede sentirse de una manera distinta a lo que pueda ser digamos su configuración anatómica o también hormonal, que también puede modularse a través de terapia de reemplazo hormonal. Hay algo que no va a cambiar nunca, que son nuestros genes. Y en eso también está, y en eso, por eso digamos el sexo cobra tanta importancia, porque se dice que desde la fecundación hacia todo digamos el resto de la vida, una de las formas, la forma de medir el sexo es cuál es el gameto que nosotros producimos. Y en eso no hay, digamos, división. O sea, no hay, digamos, punto intermedio. O es un espermatozoide o es un ovocito.
y no hay un tercero, no hay una combinación, no hay, digamos, digamos, un umbral entre esas dos características fundamentales. Y de ahí se deviene, digamos, nuevamente en el nivel genético, en el nivel fisiológico, hormonal, en el nivel anatómico. Todas esas son distintos aspectos, grados, no sé cómo sea la mejor forma de decirlo. Muy probablemente esto evolucionará a una comprensión mucho más integrada de lo que son estos conceptos, pero claramente esa división no hay una necesidad en contraponerlos y tampoco echarlos a pelear. Son distintas dimensiones de nuestro cuerpo, de nuestra genética, que son algunos moldeables, algunos menos, pero nada malo hay en entender de que el sexo es primordialmente binario, pero que también existe una experiencia de género que lo tiñe, no hay, digamos, necesaria un acto del sexo. Fíjate que hay un dicho que se le atribuye a Milton Diamond, que seguro lo has escuchado, que es el de a la naturaleza le gusta la diversidad, pero a la sociedad no. Y es un dicho bastante interesante, porque sin duda trata de decir que allá afuera en el mundo existe una amplia gama de expresiones que las podríamos tratar de explicar con la teoría de la evolución, donde a las especies les conviene tener múltiples posibilidades de expresión para cuando haya cambios, ¿no? que ameriten que las mejores adaptaciones son las que se mantengan. De que esa diversidad la entendemos o nos gusta entenderla hasta ciertos niveles, ¿no? Los plumajes, los tamaños, los dimorfismos, etcétera. Pero cuando se trata de entrar en la mente, ¿no? En los aspectos del cerebro, de las expresiones motivacionales, conductuales y de identidad, pareciera que nos rehusamos a entender que pudiera haber diferentes procesos de diversidad en esos aspectos del psique. Tienen ustedes en este artículo un diagrama, una figura muy bonita que a mí me encantó, que es en forma de una pirámide inversa, que empieza con los aspectos más sencillos, ¿no? Como tú mencionas, o hay o no hay un gen, que es el SRI, y a partir de ahí empieza una bifurcación que es binaria al principio y que tiene un nivel de expresión sexual, y luego empieza el desarrollo del cerebro con todas sus matices a todo lo que nos lleva. Sin duda pareciera el aprendizaje, la cultura, la sociedad lleva a organizaciones muy complejas que van más allá de únicamente tener ciertos niveles hormonales o ciertas expresiones genitales. Ahorita me gustaría que entráramos a esa discusión. A mí me gustaría preguntarte, Gonzalo, ¿qué papel juega el cerebro en esta construcción de nuestra identidad sexual y de género? Por supuesto, creo que das en el clavo en la transición que haces para hablar del cerebro, dado que el cerebro es donde todo se integra. Definitivamente es un centro de mando de esta entidad, ¿no? Que es nuestro cuerpo, lo que nosotros somos, dado que hoy en día entendemos mente y cuerpo, pero no obstante claramente somos una entidad indivisible, ¿no? Y ahí es donde el cerebro, en esta entidad que es quienes somos, claramente controla y tiene un gran aspecto en lo que es donde podría, ¿no? gestarse el sexo, la integración de lo que es sexo, género, identidad de género, orientación sexual, etc. Claramente nacemos con una biología determinada, pero nuestras experiencias, emociones, aprendizajes moldean cómo nos vemos a nosotros mismos. Por ejemplo, algunas zonas del cerebro muestran diferencias por el sexo, pero también se ha encontrado que cada persona tiene una mezcla relativamente única que podría considerarse de características masculinas o femeninas. Nuevamente, en este entendimiento hasta donde nosotros podemos saber qué es aquello masculino más femenino.
claramente hay conductas que son puramente femeninas, como por ejemplo amamantar o parir a una nueva cría, así como también hay otras que pueden ser más masculinas. Pero a esto, a nivel del cerebro, es lo que se le ha llamado el mosaico cerebral. Lo importante, yo diría, es que nuestras vivencias, relaciones, también van cambiando esta función del cerebro, aquello que hayamos heredado de manera determinada o predeterminada. Claramente no todo está escrito desde el nacimiento y yo diría, pero no todo está abierto al cambio. Nada malo hay en tener similitudes, así como también no hay nada malo de tener diferencias entre géneros y sexo. Muy interesante, Gonzalo. Fíjate que para los que hemos tenido el privilegio de pasar por el Faust Lab, tenemos la oportunidad de conocer las bases biológicas y las bases cognitivas que rodean a la expresión de las conductas sexuales. Hace muchos años, en el 2007, publicamos Jim y yo el resultado con pues, la técnica conocidísima de Voss, de cuando las hembras, después de haber aprendido el significado de un olor, lo olfateaban y parte de su cerebro se prendía, algunas partes hipotalámicas y otras partes corticales. Y a las otras hembras que olían el mismo olor y que no habían aprendido a asociarlo, ese olor no prendía a las neuronas. Y discutiendo este mismo tema con Jim hace un año más o menos, decía, este ejercicio tan simple de una ratita prendiendo sus células cuando detecta un olor que tiene un contexto de aprendizaje en el pasado, para ella el olor tiene un significado real, que para su otra compañera el mismo olor no tiene un significado real. Entonces a mí me pareció fascinante entender que el cerebro de una persona moldeado por la cognición y el aprendizaje tiene su propia realidad, diferente al otro que ve y detecta el mismo estímulo, pero que no representa gran cosa. Creo que ese ejercicio nos llevaría a tratar de entender que la mente de una persona que no se identifica con el género que se le asignó por sexo, deberíamos de meternos en los zapatos y conocer que es todo un proceso de crianza, de aprendizaje, de formación de neurocircuitos que le dan una realidad única en el entendimiento, así como cada uno tiene su percepción de quién es uno, ¿no? Yo sé quién soy por mi historia y mi aprendizaje, tú igual, ¿no? No sé si compartes esa idea, Gonzalo, de cómo el aprendizaje moldea mucho más allá de los genes y de las hormonas, ¿no? Absolutamente. Creo que una publicación con el Dr. Faust también, que hablamos de un modelo animal del orgasmo testeado en conejos. Nosotros titulamos el artículo diciendo el comportamiento es el último árbitro dentro de todo esto. En el sentido, digamos, de al menos lo que puede decirnos el estudio con animales, que claramente extrapolando, donde hay una maquinaria, ¿no? Que ciertas cosas claramente no se pueden ser relativamente similares entre machos y hembras, pero algunas claramente no lo son. Pero en el comportamiento y por ende la experiencia y lo que estos mecanismos de aprendizaje van determinando es que claramente somos estas experiencias, esa acumulación de experiencias. Y en esa identidad de entender cómo vivimos nuestro sexo, cómo vivimos aquello que entendemos como género, y cómo eso también puede ir cambiando a través de nuestra experiencia, cómo se ha ido demostrando que la orientación sexual, algo que se creía muy fijo, algo que claramente era inmutable a través de toda la experiencia, claramente la investigación ha demostrado que no es así, que a lo mejor las mujeres podrán tener una mayor flexibilidad en su experiencia, que eso pueda estar también predeterminado por una sociedad que castiga, avergüenza quizás a los hombres
de poder experimentar una sexualidad distinta, a una sexualidad menos restringida, no queriendo decir de que simplemente todo debería ser Sodoma y Gomorra, como se dice, pero sí una sexualidad que pueda explorar, que pueda cuestionar, que pueda, digamos, vivirse sin ningún prejuicio de lo que las leyes puedan decir a eso, cómo las demás puedan tratarle a uno al respecto. Porque, ¿qué importa? Si la gente puede ser de tanto provecho como los demás, mientras podamos vivir en esta diversidad, que no es la única. Nuestra diversidad de sexo, género, orientación sexual es solamente una de las cosas que nos hace humanos, en donde hay tanta variación, como tú lo decías, ¿no? Que a la naturaleza les gusta la diversidad, pero la sociedad tiene problemas con ella. Y es lamentable, ¿no? De que nos enfoquemos en cosas tan básicas, quizás en muchas esferas innecesarias para realmente lo que puede contribuir una persona a la sociedad, sin queriendo decir de que estos atributos de nuestra sexualidad sean cosas importantes para ciertas personas para definirse de una manera u otra. Claro. Volviendo un poco a la idea de cómo el aprendizaje y la cognición, y enfocado al tema este de que el género es un constructo social, eh, ¿qué le podríamos decir a la audiencia respecto? Si es un constructo social, Gonzalo, la idea de cómo nos percibimos dentro de lo masculino o lo femenino, ¿cómo verías tú en esta figura tan bonita que hace en el paper? ¿Cómo verías tú el papel de la construcción paulatina de la identidad de género, yéndose moldeando por un ambiente biológico, hormonal, yo diría determinado biológicamente, y que paulatinamente se va construyendo con el psique, con las asociaciones conscientes o inconscientes, y que determinado punto en el desarrollo, la persona de manera consciente tiene un despertar de ahora qué es lo que conscientemente es su identidad. Y lo pregunto desde esta perspectiva. Existen investigadores a los que yo admiro mucho y que seguramente los has leído, como Ray Blanchard, Michael Bailey, que tienen una postura diferente, ¿no? Pero que la postura de ellos es que existen aspectos como una transexualidad real y una transexualidad pues que pudiera ser parafílica, ¿no? Por el inicio, por cuándo comenzó, por qué tan rápido, desde cuándo. Existe ese gran debate para algunos pensadores de mucho respeto. ¿Tú cuál es su opinión? ¿Qué opinas al respecto? Una pregunta, yo diría desde ya imposible de responder. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Excelente y muy fascinante, ¿no? Claramente para los que nos oyen, este tipo de investigación está muy candente, está muy difícil estudiarle, pero es bastante interesante. Claramente con posiciones que son tanto tachadas y vilipendiadas desde la comunidad, sobre todo aquella transgénero, así como también muchas personas transgénero demuestran su apoyo a no solamente la ciencia, pero a estos investigadores que tú mencionabas respecto a cómo ven, ¿no? Esta realidad de la transexualidad o de ser persona transgénero, como hoy en día más se dice. Respecto a la primera parte de tu pregunta de cómo se va construyendo esto, no sé si doy en el clavo, pero sí hablábamos en el paper, hacíamos una metáfora, no sé si era analogía, metáfora, pero decíamos de que el sexo es un vaso con agua, que básicamente es eso lo que se nos da, ¿no? Un vaso de una dimensión con un agua que todos la tenemos, pero que el género es como una gota de tinta que cae sobre esta agua. Desde el momento de la fecundación, claro, bueno, la metáfora difícilmente sostiene esto, pero claramente a través de lo que es
el nacimiento, mucho, donde hay mucha más influencia, y todo cómo esto se va gestando con futuras experiencias de cómo juegan los niños, con quiénes juegan los niños, cómo visten a los niños, cómo le hablan a los niños, cuáles son las palabras con las cuales se dirigen y cómo esas asociaciones que se van condicionando y también reforzando o castigando van moldeando este comportamiento, esta forma de ser un niño, esta forma de ser una niña, esta forma de ser un niño o niña no binario, o no binario como se dice también en español, que va a ir determinando esto. Claramente, anteriormente, no había una complejidad de lo que era nuestra identidad de género, la cual fue moldeándose a través de hitos históricos, como sucedió en su entonces con los movimientos feministas, ir cuestionando de qué es una mujer y qué puede hacer una mujer en la sociedad, que claramente va transformando un poco esto y dándole una relevancia mucho mayor a aquella experiencia de ser mujer más que simplemente de ser una hembra que está en la casa para poder parir hijos y hacer lo demás que a lo mejor al hombre no le gustaba hacer en ese entonces. Y así claramente hoy en día, con el reconocimiento, porque las personas no binarias, transgénero, agénero o digamos de toda esta complejidad que hoy en día estamos conociendo y conociendo científicamente también, siempre ha existido. Simplemente que hoy en día tiene un marco que le da un nombre, que también va peleando y ganando terreno para ir comprendiendo la complejidad de cada una de estas categorías, si se le quiere poner así. Y claramente esa metáfora de la tinta, de la gota de tinta en el vaso de agua, es básicamente que la experiencia va dando distintos colores, distintas cantidades de gotas que se pueden ir mezclando, también afectando con el entorno en donde están, para tener esa configuración única de quienes somos en términos sexuales, porque nuevamente hay muchas otras cosas que hacemos o no hacemos, que vivimos o no vivimos, que también van determinando cómo vivimos y expresamos estos aspectos de nuestra sexualidad. Me perdí un poco con respecto a la segunda parte de la pregunta, pero si quieres recordar medio, bienvenido sea y estaré encantado de poder responderla. Sí, era un poquito referente a, bueno, ya nos hablaste un poco de cómo se va construyendo desde el inicio, con una base biológica que tú lo comparas con un vaso de agua, que es el que nos da la organización natural, ¿no? La biológica, con un nivel de necesitas para empezar agua, ¿no? Para lo que vas a hacer. Ahora, los colores que determinen cómo va a terminar este vaso con agua, los va a poner tus experiencias desde que nazcas, desde la interacción con tu madre, con tus compañeros de juego, con tu primer pareja, ¿no? Incluso con tus desilusiones, con tu cultura misma, lo que te enseñen, ¿no? Y esas pequeñas gotas de agua que tú nos mencionas terminan en ese color final de agua, que es muy parecido al de alguien que se crió junto a ti, o a lo mejor muy diferente. Así es. Por estas pequeñas eventos que van pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que son los que le dan a veces esa diferenciación. Y bueno, la postura era comparar un poco con lo que dicen estos grandes investigadores, Ray Blanchard y Michael Bailey, donde para ellos las personas que expresan un género diferente al que se les asignó por sexo al nacer, y que a veces pudieran expresar disforia de género, las personas transgénero, ellos los clasifican en dos, ¿no? En los que son casi innatos, ¿no? Que ellos lo tratan de explicar como que el ambiente biológico acompañó desde un inicio a estas pequeñas organizaciones cerebrales que complementaron este proceso paulatino de la infancia, adolescencia, etcétera, y que siempre supieron que ellos se identificaban con el otro género. Y los otros, que son de expresión tardía, a veces después de la adolescencia o en la edad adulta, y que la orientación sexual tampoco a veces concuerda con que sea hacia el mismo sexo, sino a veces es al sexo opuesto, que es más confuso a veces. Entonces,
Tú como psicólogo y como estudioso de esto, cómo ves el tema en estas categorías que han hecho algunos investigadores? ¿Y cómo concuerda esto con tus propias perspectivas, con lo que tú has aprendido? Yo, sin tener una respuesta, yo diría, instaría, digamos, a ver esto a los y las oyentes desde un palco. Tengan ustedes un bonito espectáculo de ver cómo la ciencia discute cosas que son tan importantes, muchas increídas hasta casi el punto del dogma. El sexo de una persona y su estudio es algo tan amplio que hoy en día el sexo es prácticamente un dogma de las ciencias naturales. En eso sabemos mucho. El género ha comenzado a estudiarse recién y vemos hoy en día de que de lo que ofrece, digamos, la diversidad de las personas transgénero, digamos, en términos de poner estos términos, digamos, a controversia, no digamos a pelear para que no se tome esa connotación relativamente política, en controversia científica lleva a que los y las investigadores puedan, digamos, tener estas discrepancias. Es claramente una postura, digamos, de que entender, digamos, de que puede haber una preasignación de lo que podría ser el género y que este se acompañe con el sexo biológico y que tenga una alta correlación con la orientación sexual. Yo llevaría a los y las oyentes a ver de que claramente antes se creía que solamente habían hombres y mujeres, machos y hembras. Con el tiempo se ha ido viendo, digamos, de que hay personas homosexuales, de que hay personas gays, femeninas también, como se le dice, lesbianas, y claramente hoy en día ha explotado todo esto a una diversidad mucho más compleja de lo que es la identidad de género y la expresión de género. Yo creo que aquí hay un tema que es relativamente inamovible, que es difícil, digamos, de contraponer y no tener en cuenta al momento de estudiar estas cosas. De que el sexo de una persona y la identidad de género, o simplemente de género, suelen correlacionarse muy altamente. Eso es digamos, debe estar, hay muy pocos estudios, unos relativamente ya más o menos antiguos, de como más o menos el 2000, decía, digamos, de que dependiendo de cómo se entienda una distinción de una categoría y otra, la frecuencia y la tasa mundial, no la tasa, digamos, la proporción de personas heterosexuales cuyo sexo y género, digamos, concuerdan en el sentido, digamos, de que son un macho y se sienten como un hombre, se sienten atraídos a mujeres, es un número que está muy por encima, digamos, del 90% de la población. Y que claro, se ha ido dependiendo del estudio, porque no podemos medir a todas las personas del mundo y las que han existido también, para, digamos, tener la estadística clara, porque también otros estudios dicen de que la identidad de género y las distintas orientaciones sexuales van moldeando mucho más y es un número, pero todavía, digamos, no he visto estudios que diga de que sea más allá del 80%, o sea, más del 20%, y por ende, aquella cisgénero es un número bastante alto. Yo le pondría atención a eso y creo que nuevamente no es una estadística a obviar para entender cómo hoy en día se está planteando, que muy probablemente evolucionará con la evidencia, y que eso sí yo espero verlo y que ojalá, digamos, haya investigación al respecto, que va a decir, digamos, cómo se entiende esta realidad y de cómo se explica, ¿no? Porque entenderla es lo que hace la ciencia, no hay nada malo entenderlo y clasificar, pero no me atrevería, creo que mi conocimiento es relativamente limitado de esta distinción género, para poder decir más allá.
Muy interesante, Gonzalo. Fíjate que mi siguiente pregunta era, eh, ¿por qué pareciera que se está malinterpretando o manipulando la ciencia en los debates públicos sobre el género? Y perdón, un poquito más para meter otro tema a esta pregunta que me gustaría que me contestaras es, porque más allá del psique y de la identidad y del bienestar mental de cada persona, empezamos a mezclar como sociedad conceptos como deporte, ¿no? Empezamos a mezclar capacidad muscular, por supuesto, fuerza al golpear, ¿no? Este, incluso, pues los estereotipos que alguien que representara una figura militar, por ejemplo, debería de tener o no. Este, ¿Qué opinas, Gonzalo? ¿Se está malinterpretando? ¿Crees que los científicos eh, estamos siendo sometidos para no decir ciertas cosas porque si no nos pueden criticar si exploramos ciertas cosas que son mal vistas? ¿Crees que los políticos, por su lado, pudieran estar tomando estandartes como de guerra, ¿no? Como decimos aquí, gritos de guerra para convencer y ganar votos? ¿Qué pasa en todo este panorama, Gonzalo? Muy complejo. Lamentablemente, estoy de acuerdo. Creo que la ciencia está siendo mal interpretada de maneras que nunca habíamos visto, particularmente por maquinarias de propaganda que han existido anteriormente, pero no abarcaban, digamos, la magnitud con lo cual lo pueden hacer hoy en día a través de las redes sociales, así como también a través de la televisión. La gente tiene que ser crítica de lo que escucha, de quién lo escucha, de dónde lo escucha y formarse su propia opinión. Si bien el voto es, digamos, cuestión de cada uno, es bueno cuestionar a quienes dicen las cosas y si bien el candidato no será ideal, otra cosa es venderse y creer eso, peor aún, de una manera como si fuese un culto, como claramente se está dando no solamente en Estados Unidos, que es un claro ejemplo, pero también en otros países en donde la gente cree casi de manera ciega y le da atribuciones casi, digamos, de líderes carismáticos como reyes a ciertos políticos y políticas también. Bien, creo que sí, la ciencia está siendo manipulada por el debate político al respecto del género, lamentablemente de una muy mala manera, y esto principalmente se da por la ignorancia que hay respecto a lo que se conoce, nuevamente, no a lo que yo digo, sino que al mejor conocimiento científico que tenemos hoy en día. Muchas veces se toman estudios que se sacan fuera de contexto para apoyar una postura política o una ideología que claramente está sin ninguna vergüenza hoy en día, teñida, digamos, por un partido político o al querer ganar una candidatura. Por ejemplo, enseñar sobre diferencias biológicas entre hombres y mujeres que puede ser criticado como sexista cuando en la realidad claramente ayuda a entender ciertos tratamientos médicos los cuales se dan de una manera con mujeres y otra manera con hombres. Eso es ciencia y esto lo venimos sabiendo desde hace mucho tiempo. La interacción que da, digamos, dado estos distintos niveles de la organización de nuestro sexo, así como también en ciertas formas más, digamos, de lo que es la experiencia en términos de bienestar para lo que es el género, pero el sexo claramente tiñe mucho de eso y sobre todo de nuestra salud, sea tanto médica como mental. Y así yo creo que a nadie le gustaría de que a uno le den el tratamiento no indicado simplemente por tener una postura ideológica distinta, que a lo mejor va en contra de lo que es el estudio del sexo. La ciencia busca comprender, no discriminar. Y si bien está, digamos, posicionada desde donde uno puede estar y uno puede utilizar la ciencia de mala manera,
la discusión pública, los conceptos se confunden y generan tensiones innecesarias. El desarrollo social y el progreso nos han llevado a tener un mejor entendimiento y también tanto de quienes son diferentes, lo que es bueno, no es nada malo. Nunca hemos sido similares para andar promoviendo una hegemonía de sexualidad en ninguno de sus niveles. Pero denostar o querer detener la ciencia porque se hacen puntas difíciles, algunas que incomodan bastante a la gente, con alto impacto social y político, es hacerle un desfavor a la sociedad. Creo que hoy en día los comités científicos dan amparo y un buen salvaguarda para generar ciencia que es responsable con la sociedad, que tiene y que busca el impacto, que no lo hace simplemente por querer hacerse una pregunta. Es una de las cosas que las personas deberían tener en cuenta al momento de juzgar cómo se está haciendo ciencia, sobre todo en las universidades, en los institutos, donde generalmente es la mayoría de la ciencia que se genera. Fíjate, algo interesante de lo que menciona Gonzalo es: el radicalismo nunca puede ser bueno. El radicalismo no es la respuesta nunca, porque existen matices incluso en los niveles de profundidad que uno busca con temas como este. Siempre existen explicaciones más complejas de las que uno cree tener, de otras personas que lo han visto desde otro ángulo. Por ejemplo, tú y yo lo hemos visto mucho desde el ángulo neurobiológico. En modelos animales, muchos como yo, ¿no? A lo mejor tú más en modelos en humanos. Existen muchos que lo han explorado desde el punto de vista social, cultural, antropológico, ¿no? Incluso histórico, ¿no? Hasta en siglos atrás. Y tener ese panorama nos lleva a entender la complejidad y que las explicaciones no tienen que ser nunca sesgadas hacia una polaridad única, porque las polaridades normalmente lo que terminan haciendo es causando un destrozo en el otro lado al que aparentemente derrotaste con tu polaridad, ¿no? Al respecto me gustaría preguntarte eso. Fíjate que pues personas como yo que leen mucho sobre literatura animal, pues desde hace 70, 80 años casi, que se empieza a descubrir el dimorfismo sexual cerebral, ¿no? Esos famosísimos núcleos como el sexualmente dimórfico, y donde se hizo toda una explicación de dónde yacen las bases del sexo en el cerebro. Pero en el artículo, tú y el Dr. Faust nos hablan de un mosaico que ya un poquito mencionaste hace rato. ¿Qué diferencia verías tú para nuestros escuchas? ¿Cómo explicarías este dimorfismo sexual original que encontramos en animales? ¿Y cómo lo compararías con este mosaico que ustedes explican en el artículo? No, creo que el mosaico es una idea transitoria. Creo que da pie y demuestra mucho de lo que no sabemos. Y también, claro, ofrece una explicación que habla de un determinismo que se ve altamente influenciado por la experiencia, dependiendo de esta como sea, ¿no? Que claramente lleva y nos recuerda que claramente somos personas únicas e irrepetibles. Aunque eso me recuerda, ¿no?, a lo que me dice mi hermano, que es un ingeniero en sonido. Se hace la pregunta, la música, ¿no?, si es que algún día se tocarán todas las notas y se harán todas las canciones que se puedan hacer, ¿no? Y es dependiendo si es que podemos pasar el calentamiento global y sobrevivimos a esta amenaza. Muy probablemente la experiencia humana y la especie humana podrá vivir muchos años más, y claramente a lo mejor va a llegar quizás a un punto quizás tope, ¿no? Bueno, aunque hay diferencias promedio entre cerebros de hombres y mujeres, en realidad la mayoría de nosotros tiene una mezcla de características. Y esta no solamente por aquello que está dado predeterminadamente, pero también de alta manera, ¿no?, por cuál es nuestra experiencia. Esto no niega las diferencias, pero sí muestra que no hay cerebro 100% masculino y femenino, que es también difícil decirlo, ¿no? Pero apunta más a que claramente
es difícil concebir aquello que podría ser 100% masculino, 100% femenino, que creo que es algo irreal. En vez de dividirnos, esto debería quizás acercarnos, ¿no? Somos distintos, sí, pero todos compartimos una complejidad que nos hace profundamente humanos y nos hace preguntarnos cosas que son bien interesantes, ¿no? ¿Qué es femenino en mí? Una persona cisgénero, heterosexual, que se ha visto siempre como un niño, como un adolescente, hombre, ahora como un hombre, sea lo que sea eso, ¿qué de femenino puede haber en mí? ¿Cuán, cuán incómodo me puedo sentir con esa pregunta? Si yo he visto un hombre y lo veo y digo, es bien guapo, con razón le llueven las mujeres, como se dice en Chile. ¿Cómo eso podrá ser algún tipo de indicación de que algo hay en mí que sea relativamente homosexual, o simplemente soy un hombre cisgénero, heterosexual, que puede identificar a otra persona de mi mismo género, de mi mismo sexo, como, claro, lo puedo entender, sí, es bastante guapo, pero en otros aspectos que puedan considerarse como femeninos, que nuevamente, muy altamente histórico, cultural, social, de mi propia experiencia, de las experiencias limitadas y sesgadas que yo he tenido con mujeres, sea en ámbitos íntimos, como amigas, como colegas profesionales. ¿Qué de eso hay en mí? ¿Cuál es esa experiencia femenina que a lo mejor también en cierto grado vive en mí? ¿Por qué he sido moldeado por mujeres como mi madre? No tengo hermanas, pero a lo mejor personas que la tienen también. ¿Qué es eso femenino, no? Que también puede estar influenciando la experiencia humana, sexual, y quizás también la masculina. Yo no creo que por eso digo que creo que este mosaico es una buena forma de comprender este momento en donde está la literatura, porque no me convence necesariamente, porque creo que hay cosas que pueden tirar más para un lado en términos de lo que podría ser, claro, un dimorfismo claro, y quizás irreconciliable. Creo que hay mucha evidencia que apunta hacia eso, así como también nueva evidencia que nos ayuda a cuestionarnos de cierta manera, y creo que nuevamente ese mosaico, esa forma de ver esa configuración cerebral de quienes somos, es una buena idea transitoria. Muy, muy bueno te deja muchas preguntas esta idea del mosaico. Me gustó mucho, de hecho. La manera como yo me lo imagino es una figura de un cerebro pixeleada con cuadros, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que mucho de lo innato que expresamos surge de organización en lo que llamo la subcorteza, ¿no? En hipotálamo, diencéfalo. Y que se da lo que yo llamo el primer torque, como en el carro, el primer acelerón cuando tienes que rebasar, y el primer empuje de cuando tengas que enfrentarte a algo. Pero va a ser la experiencia la que termine de completar el mosaico, como fichas de Lego, de rellenar esa corteza, a veces con el mismo color y a veces con las otras piezas que te tocó por la experiencia. Y termina siendo un mosaico, no necesariamente un continuum de escala de grises, sino es un continuum a veces de colores, con mezclas de diferentes tonalidades. Y ahorita que mencionabas de qué parte femenina pudiéramos tener cada uno, me quedaba pensando, de hecho, muchos aspectos que en el pasado se considerarían puramente femeninos, como criar a un hijo, cambiarle los pañales, darle la leche, etc. En la actualidad serían características altamente deseables en cualquier varón que es padre, ¿no? Sería altamente válido y deseado ese tipo de conductas que quizá en el pasado muchos habrían dicho, eso lo hacen el sexo opuesto. Y al revés, ¿no? Muchas conductas de ir y trabajar cosas pesadas
que muchos valoraríamos que nuestra pareja fuera capaz de cambiar una llanta si se queda a la mitad de la autopista, ¿no? Y que hubiera esa libertad de expresar conductas sin que eso significara mayor problema, ¿no? Que claramente no tienen género, es como el idioma español se refiere a los objetos con género. La mesa es, por alguna razón alguien dijo, es femenina. El sol, ¿qué tiene de masculino el sol? ¿Qué tiene de femenino la mesa? Nada. Y es por eso que personalmente a mí, por ejemplo, eso de hombre ya con el tiempo perdió tanta relevancia. Me siento más representado, por ejemplo, por lo que hago como ser un científico. Es una digamos, etiqueta que me refleja más que aquello que se dice como hombre. Claro, me siguen gustando las mujeres, mi cuerpo no va a cambiar, del cual ya tengo, pero es que es esa realización que nuestra sociedad ha podido tener, tal como lo mencionabas tú, de que cuando esto, o sea, si bien fue femenino, si bien fue masculino, capacitemos, empoderemos a la gente de ser gente de provecho, que es lo que realmente interesa para hacer avanzar esta sociedad, y tolerémonos, podamos interactuar con cosas que realmente importan, no con aquello que realmente poco se escoge, o que aquello que pueda, digamos, escoger la experiencia más que otras cosas. Bueno, ¿por qué no? Si realmente lo que importa está en lo que hace y lo que no hace esa persona. Claro. Bueno, acabas de tocar con una palabra sumamente importante: escoger. Todo esto que gira alrededor de nuestra organización biológica, incluso cognitiva, es algo que se elige o es algo que fluye únicamente conforme se van poniendo las piezas, incluso las cognitivas, ¿no? Porque uno puede elegir ir a una fiesta, uno puede elegir hasta cierto punto cosas, puedes elegir tomarte algo, fumarte algo o no, pero a partir de que lo haces o no, existe una cadena de cosas que tú ya no eliges, que forman plasticidad y que terminan organizando quiénes somos, ¿no? Una de las preguntas, bueno, perdón, para los radioescuchas, a lo mejor a mí tenemos radioescuchas te decía yo, de científicos y sociales, y una de las cosas que siempre me gusta promover es no quedarse únicamente con lo que uno defiende y conoce desde nuestra postura neurobiológica o social o constructivista o cultural o antropológica. Siempre es muy bueno meterse a conocer qué dicen los demás de este mismo tema, y se lleva uno muy buenas sorpresas de que los temas que uno defiende a veces está uno a veces defendiendo cosas que no debería de estar, al menos no con esa radicalidad con la que muchos lo hacen, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, Gonzalo, ¿cómo podemos, con esta complejidad, tú como un profesor de la Universidad de Chile, con influencia internacional, que ha estudiado el tema, cómo podemos educar mejor a las nuevas generaciones en un tema tan sensible como género, sexo y esta temática? ¿Qué crees que sea los pasos que deberíamos de seguir para promover más armonía finalmente? Como lo decías tú, acá en la Universidad de Chile, el Departamento de Psicología, le menciono desde un principio a todos mis estudiantes, sea una clase o no orientada a lo que podría ser la etología, el comportamiento, el condicionamiento. Es muy difícil desligar, digamos, lo que es la psicología de lo que es también sexual, obviamente, claro, con este sesgo de lo que estudio y que me interesa bastante. Y siempre termino de una u otra forma hablando de este tema y le digo a mis estudiantes, no hay nada malo en que se distinga al sexo del género, y que haya importancia en investigar aspectos del género, así como también, incluso como lo hace la Facultad de Ciencias Sociales acá en la Universidad de Chile, bastante en lo que es la identidad de género. Yo creo que como
cómo educar a las nuevas generaciones, creo que podemos enseñar desde pequeños, no solamente a nuestros estudiantes universitarios, que claramente hay muchas maneras válidas de ser hombre, mujer o ninguna de las dos, quizás todas válidas, ¿no? Sin negar de la realidad biológica del sexo, identificando y celebrando también aquella complejidad única que trae el género en esta ecuación. Por ejemplo, podemos explicar que no todos los hombres se sienten cómodos con los estereotipos masculinos y que eso está bien. Que también podemos enseñar que en medicina conocer el sexo biológico importa. Ciertos medicamentos, como lo mencionaba, actúan de manera distinta en hombres y mujeres. Y si queremos pasar a una medicina que sea lo más, digamos, hecha a la mano, a la medida de la persona, el sexo es y será una variable que no puede desligarse de ella. Y quizás también, ¿quién lo diría? O sea, ¿quién lo dirá? Que el género también y esas complejidades en cómo se va gestando nuestra compleja sexualidad también tengan algo que decir en un futuro. La clave es combinar respeto por la entidad personal con una educación científica clara y sin prejuicio. La ciencia tiene que tener espacio para plantearse preguntas difíciles y en eso estamos todos. Si bien lo fue las vacunas en su entonces, lo fue la electricidad en su entonces y lo va a seguir siendo. La ciencia y el desarrollo tecnológico de por sí inherentemente causan estragos, causan cambios en la sociedad, vienen a disrumpir las cosas de la manera en que lo hacemos. Y así como lo fue la identidad de género para ir cambiando esta percepción que solamente los seres humanos son hombres y mujeres, algo muy probablemente irá cambiando en un futuro. Y en eso estudiantes de ciencia, no solamente médicos, psicólogos, psicólogas, biólogos, químicos y toda la gente que se educa en una disciplina científica, porque también las ciencias sociales lo son, como el trabajo social, la sociología, la antropología. Lo que nos une es el método, la forma en que nos aproximamos a la realidad, sea esta de manera cualitativa, cuantitativa, mixta, a través de una disciplina, de la otra. Lo importante y es crucial en toda persona que se educa en ciencia es saber de lo que hoy existe, probablemente en 50, 100 años más, a lo mejor, saber de una forma muy distinta. Claro, hay cosas como la teoría de la evolución, ciertas teorías, principios físicos, algunos como los tenemos también en nuestra disciplina, en la psicología y neurociencia, como las leyes del refuerzo, el condicionamiento clásico, son teorías que difícilmente se ve, digamos, como una nueva, algo que va a mejorar algo distinto, pero bienvenido sea. Nosotros nos debemos al mejor conocimiento científico, y si bien somos personas limitadas y sesgadas por nuestras experiencias, lo que no somos, lo que no hemos vivido y lo que sí, tenemos que estar abiertos y defender también el conocimiento científico, sobre todo y más que nunca hoy en día, frente a la manipulación y a la desinformación. Excelente comentario, Gonzalo. Pues finalmente a mí me gustaría darte las gracias por tu tiempo, por esta discusión tan bonita de este artículo. Pues le mandamos un saludo a nuestro mentor, el doctor Jim Faust, donde quiera que ande, que nos vea y nos escuche. También ya fue invitado, por cierto, aquí al podcast. Y bueno, un tema sin duda complejo que nos lleva a reflexionar, nos lleva a entender que somos, como tú mencionaste varias veces, somos únicos porque en esta combinación de biología y de crianza, las combinaciones, así como las notas musicales que decían, cada uno terminamos siendo una pieza única, ¿no? También lo que es importante entender y conocer es de que es válido que otros piensen diferente a nosotros. No importa cuál sea tu postura, es válido que haya gente que piensa diferente. Algunos tienen sus propias evidencias y a lo mejor la invitación sería a que cada uno desde nuestra trinchera conozcamos más sobre un tema como este.
existen también, es válido entender que existen aspectos morales, nichos culturales en cada región que validan o no, no, no importa lo que esté pasando en una región o se esté publicando en los papers, es válido entender lo que va pasando desde el punto de vista cultural y moral en cada región, porque eso le da otra connotación importante como un factor que ejerce un efecto en esa región, en la manera de pensar, ¿no? En lo que piensan los demás diferente. No todo el mundo lee papers, ni todo el mundo ha tenido la oportunidad de expandir tanto con conocimientos psicológicos, pero sin duda todos tratamos de encontrar algo que le dé sentido a lo que somos. Y al final de cuentas creo yo que el respeto a, a la dignidad y a la vida de cada persona es lo que nos debería de dirigir en nuestra búsqueda de conocimiento. Gonzalo, te mando Absolutamente. un abrazo y te agradezco mucho por tu tiempo. No sé si quieras terminar con algo para el público que te escucha. Ah, bueno, claramente agradecerte la invitación, Genaro. Espero sea de provecho la conversación para quienes te escuchan. Feliz de también ayudarte a compartir esto y diseminarlo por estos lados acá en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Chile y el Departamento de Psicología particularmente. Y bueno, creo que lo hemos dicho todo. Obviamente quedan muchas cosas ahí. Insistir, me gustaría insistir, ¿no? De recordarle a los y las estudiantes y futuros científicos y científicas que nos debemos a la evidencia y todo es cuestionable. Plantearse preguntas puede ser un negocio bastante difícil, a veces problemático, incluso hasta riesgoso. Y creo que, como tú también mencionabas, teniendo el respeto y la sensibilidad de lo que también puede significar hacer investigación en esto, es algo que creo que también nos debemos al objeto de estudio, que en este caso objetos no son, son personas. Y creo que eso es vital. Tanto como a alguien le gusta que le traten bien, por ejemplo, cuando va al médico y no simplemente lo saquen 5 minutos después y le traten con la sensibilidad que requiere, creo que nosotros y nosotras investigadores también tenemos que hacer lo mismo. Pero eso no quiere decir de que debamos abandonar el método o no plantearnos preguntas que sean difíciles, que puedan causar estragos e incomodidades simplemente por no querer dañar a alguien. En la búsqueda de conocimiento y la verdad, la aproximación que podemos tener, definitivamente podemos incomodar más de alguna persona y eso no es razón para no hacer investigación. Gracias, Gonzalo. Pues por aquí les vamos a dejar el link para el paper, para que lo lean. Es un paper gratis de Open Access, muy, muy extenso, bueno, suficientemente extenso para la temática que implicaba, que abarca tanto aspectos eh, del lenguaje como cerebrales, culturales y, por supuesto, psicológicos. Muchas gracias, Gonzalo, una vez más. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Ha sido un placer. Muchas gracias, Genaro. Que te vaya espectacular. Gracias. Chao a todos, a todas.